Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 16 de agosto. La lección se titula El poder de la resurrección. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Gracias, Dios mío, por su grande amor y misericordia. Gracias por habernos rescatado, dado un nombre. Señor, gracias porque pronto vuelves para redimirnos. Alabado sea, Señor. Todo lo agradecemos sin merecer, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El poder de la resurrección. Todo lo que el Señor Jesucristo realizó aquí en esta tierra ha sido tan necesario, tan importante, que no podemos quitarle a ninguna de las cosas que Él hizo su poder, porque Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que el plan de salvación que se originó allá en el cielo, cuando Él aceptó ser nuestro Salvador, también con ello aceptó muchas condiciones que debía Él cumplir para ser nuestro Salvador. Una de ellas era que no podía Él utilizar su poder divino para ayudarse a sí mismo. Otra, que Él debía tomar la naturaleza humana para siempre, por la eternidad. Él debía dejar todo lo que Él era allá en el cielo. Él es Dios. Entonces Él debía venir y vivir como un ser humano. Así es de que comienza Él, ese plan ya en una forma visible, cuando se hace humano. Nace de mujer, como dice Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Luego,
Él también debía de vivir los años que viviese como humano en completa obediencia a los mandamientos de Dios y por consiguiente no pecar. Él nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Él debía cargar en su cuerpo los pecados de la humanidad y llevarlos hasta la cruz para poder Él pagar por nosotros y ser nosotros redimidos. Pero no bastaba de que Él muriese, era parte de todo el proceso de salvación. Ahora viene la siguiente parte, que es que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué era indispensable la resurrección del Hijo de Dios? Porque por medio de su resurrección se le estaba anunciando al universo entero, entre los cuales estaban los ángeles de Dios y los ángeles desobedientes que estaban con Satanás y a Satanás mismo. ¿Quién había sido el vencedor en esa lucha cósmica? Los cuales había sido Satanás y el Hijo de Dios. Porque Satanás creyó que lo había derrotado cuando lo llevó a la cruz. Pero cuando el Señor Jesús es resucitado al tercer día, se le está anunciando al universo entero quién ha sido el vencedor. Ahora, con la resurrección, vuelve el señorío que Dios le había concedido a Adán para que fuera nuestro representante en los concilios celestiales y que Satanás había usurpado cuando lo venció. Ahora, Satanás, que ha sido derrotado, vencido, ese señorío vuelve a aquel que lo había dado, al Hijo de Dios. Y ahora, nuestro intercesor, nuestro hermano, ser humano, que va a estar en los concilios celestiales, es nuestro Señor Jesús. Lo que Dios le había concedido a Adán y que él perdió, pero que ahora por medio de Jesús en su resurrección nuevamente lo tomó. Él es ahora nuestro testigo allá en los concilios celestiales. Así es que la resurrección no solamente sirve para anunciar que quién es el vencedor, sino también hay algo más. La resurrección nos enseña quién es el que tiene el poder de la vida. El Señor Jesús dice: yo soy el primero y el último. Lo dice en Apocalipsis 1:18. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con su resurrección,
está diciéndonos que Él tiene todo el poder sobre la muerte, sobre el sepulcro, para dar vida a aquel que haya vivido en obediencia a los mandamientos de Él. Él nos dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, quien nuestro Señor Jesucristo, Él os dio a vosotros vida, porque Él tiene el poder. Él recobró lo que Adán perdió. Ahora en Él tenemos a aquel ser que nos puede transformar si nosotros lo permitimos. Él nos dice en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puede ser una muerte espiritual en la que estemos, o puede ser una muerte física. En las dos, Él nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que me acepta como su Señor y Salvador, el que reconoce que morí por Él, el que cree en mí, aunque esté muerto en delitos y pecados, si Él se arrepiente, viene la transformación en su vida y pasa de muerto a vivo. O también lo podemos ver que aquel que vivió confiando en Jesús, cuando Él venga a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero vemos, como dice el título de la lección, el poder de la resurrección. La resurrección resuelve el problema de la impotencia humana. La resurrección de la nueva vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, por medio de la resurrección, el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. Al meditar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, a menudo nos planteamos que la muerte de Jesús fue el acontecimiento que nos hizo legalmente justos ante Dios. Y eso es cierto, por supuesto. Sin embargo, la resurrección añade una dimensión específica a la salvación. Todo es indispensable. La vida, la muerte y la resurrección, todo ello tiene su parte, porque por medio de la vida, Él mostró a su Padre, nos enseñó cómo debemos de vivir. Por medio de su muerte, Él cargó nuestros pecados y pagó, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó con su muerte
la paga del pecado y nos ha redimido. Y su resurrección, ya vemos cuán importante también es. La resurrección de Jesús es significativa, no solo porque nos muestra que un día nosotros también resucitaremos, sino también porque sentó a Jesús a la diestra del Padre. ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? Un ser humano divino, aquel que antes solo tenía la naturaleza divina, pero ahora tiene una naturaleza humana, divina. Él se sentó porque sentó, dice, a Jesús a la diestra del Padre, en una posición de absoluto poder y autoridad. Qué privilegio para nosotros seres humanos el tener un representante nuestro allá en el trono, tener a alguien que intercede por nosotros, que conoce nuestras debilidades, que conoce por experiencia propia las tentaciones del enemigo. Por eso dice que todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo, porque Él conoce por experiencia propia lo que es recibir tentaciones y salir vencedor. Este poder de resurrección que resucitó al Señor Jesús, dice, es el mismo poder que Dios pone a nuestra disposición hoy. Ese poder de resurrección lo pone a nuestra disposición para que ya no vivamos muertos en delitos y pecados, sino que vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y también la pone a nuestra disposición para que vivamos con la esperanza de que si morimos, Él nos levantará de la muerte con una naturaleza limpia, pura, perfecta. En Efesios 1, 18 al 23 nos dice, Efesios capítulo 1, 18 al 23, pero leámoslo desde el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí el apóstol Pablo habla del poder de Dios. El poder de Dios otorgado plenamente
a aquel que estaba antes con Él, pero que Él se despojó de todo ello para poder ser nuestro Salvador, y que ahora como humano Él también ganó lo que Adán perdió. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos volver a estar en el lugar donde Él colocó a la humanidad al principio y vivir eternamente en el reino de Cristo. Pablo, como dice ahí la lección, ora para que los efesios, ora para que tú y yo comprendamos algunas cosas que solo pueden entenderse correctamente con ayuda divina. Número 1, que existe la esperanza de transformación y un futuro eterno al que Jesús nos ha llamado. Solamente con sabiduría divina, dice, podemos comprender que hay, como dice allí, que existe la esperanza de transformación. Yo puedo ser transformado. No en algún poder que yo tenga, no en mí no hay poder. Es en el poder de Dios. Mediante nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo es, dice, el poder que se manifestó en nuestro favor. Ese poder está para que cada uno de nosotros podamos recibirlo para vivir nueva vida en Cristo Jesús. Pablo luego trata de describir cuán asombroso es este poder. El poder que está disponible para nosotros hoy es el mismo poder que resucitó a Jesús. No solo lo sacó de la tumba y le devolvió la vida, sino también le devolvió el sitial de poder a la diestra del Padre. ¿Qué dice el Señor Jesús? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que ese poder está al alcance para todo ser humano si permitimos la transformación de nuestro carácter, si permitimos que sea Cristo el que viva en nuestra mente. Él nos promete sentarnos a su diestra, así como Él se sentó a la diestra de su Padre. Así Él nos promete sentarnos a su diestra. Pero Pablo no se detiene allí. La resurrección no le dio a Jesús cualquier clase de poder, sino el poder de gobernar y proveer todo lo que su pueblo pudiera necesitar por toda la eternidad. Con la resurrección del Hijo de Dios, Él recibió todo lo que antes tenía. Y además de eso, nos concede a nosotros ese mismo poder para que seamos transformados de vivir ya no una vida de una naturaleza carnal, sino ahora a vivir una naturaleza espiritual aquí en esta tierra, preparándonos para las mansiones eternas con Él. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida.
En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido por el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Juan 10:10. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Lo dice el deseado de todas las gentes, página 730. Podemos regocijarnos en la esperanza. Nuestro abogado está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Por sus méritos tenemos perdón y paz. Murió para poder lavar nuestros pecados, revestirnos de su justicia y hacemos idóneos para la sociedad del cielo, donde podremos morar para siempre en la luz. Cuando Satanás quiera llenar vuestra mente de abatimiento, lobreguez y duda, resistid sus sugestiones. Habladle de la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. No podéis salvaros del poder del tentador, pero él tiembla y huye cuando se insiste en los méritos de aquella preciosa sangre. No aceptaréis pues agradecidos las bendiciones que Jesús concede. No tomaréis la copa de la salvación que Él ofrece e invocaréis el nombre del Señor. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración, abundaríamos más y más en el amor de Dios y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 296. La fe genuina es viva, y donde hay vida, hay crecimiento. La vida que Jesús imparte está destinada a crecer cada vez más. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza segura mediante los cuales el alma se convierte en un poder vencedor. El que bebe del agua de la vida que Jesús ha dado, posee dentro de sí una fuente de agua que salta para la vida eterna. Aunque quede separada de todas las fuentes creadas, es alimentada por el manantial oculto. Es una fuente perpetua en comunicación inmediata con la inextinguible fuente de vida. El Señor es deshonrado cuando cualquiera que profesa su nombre adolece de vaciedad interior. Esto representa mal a Dios. Nada fuera de Cristo, manifestado en el Espíritu, la vida y el carácter, puede revelar a Dios a un mundo que no le conoce. El alma renovada en el conocimiento de Dios y de Jesucristo a quien Él envió, demuestra la plenitud divina en una experiencia viva de crecimiento, aún la plenitud de aquel que suple todas las cosas. Eso está en A fin de conocerle, página 226. Así que, mis queridos hermanos, el poder de la resurrección que Cristo ganó por amor a nosotros está a tu disposición, está a mi disposición para transformarnos, para que vivamos poniendo en alto el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para que nuestro carácter se asemeje al de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Permitiré que ese poder haga la renovación en mí. Permitirás tú
que el poder de Cristo haga esa renovación en ti. La decisión es tuya y mía. Él lo ha puesto a nuestro alcance. ¿Qué decides? Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.